Pues mira, imaginemos descubrir que gran parte de lo que asumimos sobre prepararnos para el futuro está, totalmente equivocado, que la clave para sobrevivir a lo que los teólogos llaman el tiempo del fin no tiene nada que ver con revelaciones nuevas o místicas. O con construir búnkeres, no. Exacto, cero búnkeres de supervivencia, sino que tiene que ver con algo mucho más complicado, que es, digamos, desaprender siglos enteros de historia. Y pues hoy vamos a desempacar un documento que afirma exactamente eso. Bienvenidos a este análisis a fondo. Sí, y fíjate que tenemos una misión súper fascinante hoy, porque vamos a desentrañar un texto centrado en la restauración en el tiempo del fin, que para quienes nos escuchan, vale la pena mencionar que los materiales de hoy son una mezcla muy inusual. Muy inusual, sí. Ajá, combinan teología profética, historia bíblica profunda y un llamado emocional que te deja pensando muchísimo. Sí, totalmente. Y es una lectura densa, pero de una riqueza impresionante. O sea, si tuviéramos que resumir el núcleo de este documento, es la promesa y sobre todo la urgencia inminente de que Dios va a restaurar toda institución divina antes del fin del mundo. Y lo plantea como la preparación directa e indispensable para la segunda venida, ¿no? Así es. Y, a ver, creo que es súper vital aclarar desde el arranque que nuestro objetivo en este espacio es diseccionar estas creencias de manera 100% objetiva. Claro, no estamos aquí para tomar posturas o debatir si esto es la verdad absoluta o no. Exactamente. No tomamos partido. Solo queremos entender cómo el autor articula esta visión, cuál es la lógica interna que sostiene este mensaje y cómo estructura su advertencia. O sea, hace cuenta que la humanidad ha estado operando con un software que se fue llenando de virus y parches a lo largo de los siglos. Una muy buena analogía. Y lo que este texto propone no es descargar la versión 2.0 ni instalar un antivirus. Propone formatear el disco duro y volver a la configuración de fábrica. Volver al inicio. Y me encanta esa idea de la configuración de fábrica, porque para establecer ese reinicio, el documento se ancla en un texto del libro de Jeremías, en el capítulo 6. Hay una frase ahí que es la columna vertebral de todo el argumento, que dice, «Preguntad por las sendas antiguas». Las sendas antiguas, ajá. Sí, el profeta dice, párense en los caminos, miren, pregunten por las sendas antiguas, cuál es el buen camino y anden por él. Y el autor utiliza esto para marcar el tono de todo el texto. O sea, no lo presenta como una sugerencia amable. No, para nada. Es un punto de decisión moral y espiritual ineludible. Habla de esa tensión eterna entre obedecer el diseño original y puro de la creación y la inclinación casi magnética que tenemos de seguir nuestras propias tradiciones. A ver, me quiero detener ahí un segundo para que quede clarísimo. Pues mira, imaginemos descubrir que gran parte de lo que asumimos sobre prepararnos para el futuro está, totalmente equivocado, que la clave para sobrevivir a lo que los teólogos llaman el tiempo del fin no tiene nada que ver con revelaciones nuevas o místicas. O con construir búnkeres, no. Exacto, cero búnkeres de supervivencia, sino que tiene que ver con algo mucho más complicado, que es, digamos, desaprender siglos enteros de historia. Y pues hoy vamos a desempacar un documento que afirma exactamente eso. Bienvenidos a este análisis a fondo. Sí, y fíjate que tenemos una misión súper fascinante hoy, porque vamos a desentrañar un texto centrado en la restauración en el tiempo del fin, que para quienes nos escuchan, vale la pena mencionar que los materiales de hoy son una mezcla muy inusual. Muy inusual, sí. Ajá, combinan teología profética, historia bíblica profunda y un llamado emocional que te deja pensando muchísimo. Sí, totalmente. Y es una lectura densa, pero de una riqueza impresionante. O sea, si tuviéramos que resumir el núcleo de este documento, es la promesa y sobre todo la urgencia inminente de que Dios va a restaurar toda institución divina antes del fin del mundo. Y lo plantea como la preparación directa e indispensable para la segunda venida, ¿no? Así es. Y, a ver, creo que es súper vital aclarar desde el arranque que nuestro objetivo en este espacio es
diseccionar estas creencias de manera 100% objetiva. Claro, no estamos aquí para tomar posturas o debatir si esto es la verdad absoluta o no. Exactamente, no tomamos partido. Solo queremos entender cómo el autor articula esta visión, cuál es la lógica interna que sostiene este mensaje y cómo estructura su advertencia. O sea, hace cuenta que la humanidad ha estado operando con un software que se fue llenando de virus y parches a lo largo de los siglos. Una muy buena analogía. Y lo que este texto propone no es descargar la versión 2.0 ni instalar un antivirus. Propone formatear ese disco duro y volver a la configuración de fábrica. Volver al inicio. Y me encanta esa idea de la configuración de fábrica, porque para establecer ese reinicio, el documento se ancla en un texto del libro de Jeremías, en el capítulo 6. Hay una frase ahí que es la columna vertebral de todo el argumento, que dice, «Preguntad por las sendas antiguas». Las sendas antiguas, ajá. Sí, el profeta dice, párense en los caminos, miren, pregunten por las sendas antiguas, cuál es el buen camino y anden por él. Y el autor utiliza esto para marcar el tono de todo el texto. O sea, no lo presenta como una sugerencia amable. No, para nada. Es un punto de decisión moral y espiritual ineludible. Habla de esa tensión eterna entre obedecer el diseño original y puro de la creación y la inclinación casi magnética que tenemos de seguir nuestras propias tradiciones. A ver, me quiero detener ahí un segundo para que quede clarísimo, porque para entender qué es exactamente lo que necesita ser restaurado, primero hay que definir cuál era ese diseño original. Claro, ¿cuáles son esas sendas? Exacto, porque el documento hace una afirmación bastante audaz. Dice que este diseño no es un secreto guardado bajo llave, sino que está a plena vista de todos. Y ahí es donde entra un mecanismo teológico fascinante. El documento utiliza Romanos 1:20 para explicar esto. Pablo escribe que las cosas invisibles de Dios, su poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. O sea que los atributos abstractos necesitan un anclaje físico, ¿no? Exactamente. Dios tomó realidades espirituales y les dio una forma práctica a través de lo que el texto llama instituciones divinas. Y menciona específicamente 3 de estas sendas antiguas que, ojo aquí, no fueron establecidas en el monte Sinaí con los 10 mandamientos. Sino en el Edén. Así es, muchísimo antes, en el jardín del Edén. A ver, desglosemos esas 3 instituciones porque me parece que si no entendemos esto, nos perdemos todo el resto del análisis. La primera que se menciona es el sábado, conectándolo con el 4º mandamiento. Ajá, y no lo describe nada más como un día para no trabajar y ya. El mecanismo de fondo es que el sábado es un monumento conmemorativo y una señal de autoridad. O sea, piensa en esto. ¿Cómo demuestras que eres el creador del tiempo y del espacio? Pues apartando una porción de ese tiempo. Exacto, y declarándola santa. Es un recordatorio semanal de quién tiene la autoridad original. Luego, la segunda institución es el matrimonio bíblico. Que el texto es muy explícito al definirlo entre un hombre y una mujer. Sí, y fíjate que el argumento no es puramente sociológico, sino teológico. Explica que esta unión física y complementaria fue diseñada para ilustrar una unidad espiritual muchísimo mayor. Digamos, la relación entre Cristo y su iglesia. Súper interesante. Y la tercera institución es el sistema de adoración verdadera, que el autor basa estrictamente en la palabra de Dios y en un concepto hebreo que me llamó muchísimo la atención, las fiestas santas o Moed. Uy, sí, el concepto de Moed es crucial aquí. O sea, a menudo lo traducimos como fiestas y suena a celebración cultural o comida, pero la palabra hebrea significa literalmente un tiempo señalado o una cita. Una cita divina. Exacto. El documento subraya que estas citas no eran fechas arbitrarias, eran ensayos proféticos que apuntaban directamente al plan de redención. El punto fuerte del texto es que la adoración verdadera debe ceñirse a lo que Dios estableció, rechazando lo que llaman mandamientos de hombres. Fíjate que es interesantísimo cómo funciona esto a nivel pedagógico, porque la teología por lo general se puede volver súper abstracta. Ya sabes, debates en las nubes sobre la gracia. Teoría pura. Ajá, teoría. Pero este documento toma esas ideas invisibles y las materializa. Te dice, a ver, si la autoridad divina es real, se tiene que reflejar en tu calendario semanal. Si el amor divino es real,
se refleja en la estructura de tu hogar. O sea, Dios sabe que somos seres visuales, ¿no? Y de rutinas. Sí, y construye estos recordatorios físicos inesquivables. Esa es precisamente la lógica de Romanos que decíamos. Para que no tengan excusa, todo apunta hacia el Creador de manera visible. Pero, a ver, aquí hay un problema logístico gigante en la narrativa del texto. Ya sabemos cuáles son las sendas antiguas, pero el documento afirma que la humanidad las perdió casi por completo bajo montañas de tradición, y que el momento de restaurarlas es precisamente ahorita, ya. Sí, hay una urgencia extrema. Se respira esa prisa apocalíptica del tiempo del fin. Entonces, ¿cuál es el eslabón que conecta estas instituciones del Edén con esta urgencia final? Pues mira, el eslabón es la conexión directa que hace el autor con el libro de Apocalipsis. El documento cita a una fuente llamada Profetas y Reyes que dice que la restauración de toda institución divina debe llevarse a cabo antes de la venida de Cristo. Y de ahí saltan al mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14. O sea, pero espera, ¿cómo damos ese salto del Génesis al Apocalipsis? ¿Qué tienen que ver los ángeles con, no sé, guardar el sábado? La conexión es la palabra adoración. O sea, el mensaje del primer ángel es un llamado global a adorar a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Que es casi una cita textual del mandamiento del sábado. Exactamente. El autor argumenta que la crisis final en la historia humana no va a ser por guerras o políticas, sino en torno a la autoridad y la adoración. Es el choque definitivo. ¿Vas a obedecer el precepto divino de la creación o te vas a someter a sistemas falsos? Claro, o sea, el conflicto final es una prueba de lealtad. Haz de cuenta que es como enfrentarse a un examen final en la universidad. Un profesor que sabe lo que hace no te va a dar un temario nuevo y complicadísimo el día antes de la prueba. Te pide que regreses a los fundamentos. Exacto, a la lección del día 1. Les dice a los alumnos, si no entienden esto básico, no van a aprobar. El documento no presenta el fin del mundo como una destrucción, al estilo de película de Hollywood, sino como una auditoría. Una auditoría de la configuración de fábrica, volviendo a tu analogía. Ajá, antes del juicio final, el estándar original tiene que ser visible otra vez. Es una forma muy precisa de verlo. Dios no juzgaría basándose en reglas que nadie conoce. Pero, como decías, esto genera un problema gigante. Si todo el mundo ha vivido bajo este software corrupto por siglos, creyendo en sus tradiciones, pues no van a despertar mañana y decir, voy a volver a las sendas antiguas de la nada. No, alguien tiene que dar la alerta de que el sistema está fallando. Alguien tiene que avisar que el examen es mañana y que todos están leyendo el libro equivocado. Totalmente. Y eso nos introduce a una figura que el documento desarrolla con muchísimo peso, que es la figura del atalaya. El atalaya. Y para entender esto, el texto nos lleva al profeta Ezequiel, ¿verdad? Sí, Ezequiel 33. En el mundo antiguo, una ciudad amurallada dependía de los guardias o atalayas que estaban en lo alto del muro. Su único trabajo, o sea, su única razón de ser, era escudriñar el horizonte. Y si veían peligro, tocar la trompeta. Exacto. Para dar la alarma, esa alerta temprana dejaba que la gente del campo corriera a la ciudad y cerraran las puertas. Era literalmente la diferencia entre sobrevivir o morir. Una función de vida o muerte. Y el documento toma esa imagen y la pasa al tiempo del fin, hablando de atalayas espirituales. Pero lo hace con una advertencia durísima. Ezequiel establece un principio de culpa de sangre. Uf, sí, eso está fuerte. Dice que si el atalaya ve venir la espada y no toca la trompeta, su sangre será demandada de su mano. La lógica es clara. Si la gente muere porque el mensajero tuvo miedo o flojera y se quedó callado, él es culpable. O sea, ¿qué nivel de presión para el atalaya? Y la herramienta es la trompeta, que el autor desglosó usando Levítico, Números, Joel. Resulta que en la antigüedad la trompeta no era solo para hacer ruido y ya. Era un sistema de comunicación muy sofisticado. Sí, tenía un vocabulario propio. Ajá. Toques distintos significaban cosas distintas. Reunir a la gente, empezar las fiestas, que son los moed que mencionamos, o anunciar la guerra. O llamar al arrepentimiento nacional. Cuando el documento habla de tocar la trompeta hoy, se refiere a proclamar lo que llaman la verdad presente. Que sería advertir sobre la falsificación de la adoración y llamar a la obediencia, ¿no? Exactamente, antes de que caigan los juicios. Y a ver, aquí me quiero detener, porque esto me hace bastante ruido. Palabras como trompeta, juicio, alarma, o sea, suenan a película de terror. Las alarmas están diseñadas para darte ansiedad. El instinto es salir corriendo. Claro, te alteran. Sí,
Pero paradójicamente, el texto afirma que este llamado es por amor. ¿Cómo reconcilias esa imagen militar y de culpa de sangre con la idea de que es un mensaje de misericordia? Es que esa es la paradoja central que se resuelve con la cronología. A ver, ¿por qué toca la trompeta el atalaya? ¿Para asustar a la gente? No. La trompeta suena antes de que la espada llegue. Ah, antes. Sí, el autor cita a Jesús en Mateo 24 que dice, mirad, os lo he dicho antes. Ese antes es la misericordia divina. El propósito no es torturar psicológicamente a la ciudad, es darles tiempo para buscar refugio. Es como, fíjate, como la alarma de incendios en un edificio. El ruido es ensordecedor y súper incómodo. Te aturde por completo. Pero no está ahí para arruinarte el día. Está ahí para decirte que todavía hay oxígeno, que hay una salida de emergencia y tienes tiempo de usarla. Exactamente. Si a Dios no le importara, dejaría que el desastre nos tomara por sorpresa. La advertencia estridente es un acto de gracia inmenso. Ahora, pues si te dan una alerta tan clara para salvarte la vida, la reacción racional sería escuchar y agradecer, ¿no? Sería lo lógico, sí. Pero aquí el texto de Jeremías introduce una visión profundamente realista y hasta pesimista de nosotros. Cuando el profeta narra la reacción del pueblo ante el llamado de volver a las sendas antiguas, la respuesta, que está en Jeremías 6:16, es devastadora. Ellos dicen, no andaremos, y luego, no escucharemos. O sea, prefieren taparse los oídos. Sí, es una cruda realidad. Y el documento extrapola esto al tiempo del fin. Argumenta que la mayoría de las personas van a elegir el confort de sus tradiciones establecidas. Van a preferir el falso día de reposo y sus propias doctrinas antes que admitir un error generacional y cambiar su vida. Es un ciclo de terquedad histórica. Sí, y si la mayoría va a rechazar el mensaje, la misión de la Atalaya se vuelve inmensamente frustrante. Y creo que esto nos lleva a uno de los aspectos, digamos, más sorprendentes de este análisis. Pasamos de toda esta teología súper rígida a una conclusión que cambia el tono por completo. El texto no cierra como un manual frío. No, para nada. Cierra con un ruego íntimo. Sí, súper vulnerable. El autor incluye la letra completa de un himno antiguo que se llama «Oh, no rechaces la verdad». Que la lógica y las advertencias proféticas pueden convencer tu intelecto, pero también te pueden poner a la defensiva, ¿no? Insertar este himno baja las defensas de quien lee. Pasa del tribunal legal a la pura compasión. Exacto. Las estrofas no hablan de juicios ni de la bestia, hablan de vulnerabilidad. La primera estrofa dice, «Oh, no rechaces la verdad, tus ojos hoy abre a la luz». Es una invitación a dejar la ceguera voluntaria. Y hay una parte de ese himno que me impactó, que introduce una idea inesquivable sobre la mortalidad. Dice, tal vez tus ojos ya el sol no más aquí contemplarán. Uf, fortísimo. Sí, es un recordatorio de que la trompeta no va a sonar para siempre. La ventana de gracia tiene un límite. Es la urgencia en su forma más personal. Y las últimas estrofas llevan esto a los pies de Cristo. Dicen, Jesús te tiene compasión. ¿Con qué le pagarás su amor? Renuncia a toda terquedad. Esto culmina demostrando que todo el universo converge en este último segundo para invitarte con un simple y cálido ven a Jesús. Es un equilibrio finísimo entre la urgencia de la profecía y la inmensidad de la gracia divina. Transforma un debate académico sobre qué día ir a la iglesia en una decisión moral de lealtad en medio de un conflicto cósmico. Y pues si hacemos un recorrido a vista de pájaro de lo que desempacamos hoy, la estructura de este documento es súper sólida. Comienza con un diseño original y perfecto de Dios, expone cómo la humanidad se alejó y lo sustituyó con tradiciones, y luego revela el rol vital de la atalaya. Que tiene que hacer sonar la alarma sin diluirla. Exacto, demostrando que esta trompeta es pura misericordia antes del fin. Oye, te agradezco muchísimo por acompañarnos a desenredar los hilos de un texto tan complejo. Entender cómo se conecta una rutina tan terrenal como el descanso semanal con el destino espiritual es fascinante. No, gracias a ti. Siempre es súper interesante analizar la mecánica de estos mensajes y qué nos dicen sobre nuestra responsabilidad frente a la verdad. Y justo sobre eso quiero dejar una idea resonando para nuestra audiencia. Cuando analizamos ese ciclo donde suenan la alarma y la respuesta humana, es decir, no escucharemos, surge una reflexión incómoda. A lo largo de la historia, cuando nos enfrentamos a información que amenaza nuestras tradiciones,
Lo que siempre hemos creído. Sí, porque nuestra configuración por defecto suele ser silenciar o burlarnos de la atalaya que toca la alarma en lugar de asomarnos por la ventana para ver si el edificio se está quemando. Es más fácil apagar el detector de humo que lidiar con el fuego. 100%. Pues ahí les dejamos ese pensamiento sobre cómo reaccionamos cuando la verdad interrumpe nuestra comodidad. Muchas gracias a todos por acompañarnos en esta exploración detallada en este espacio y los invitamos a seguir manteniendo viva la curiosidad. Hasta la próxima.